Estamos en CGN Noticias, Radio y Televisión, en el programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Hoy contamos con la compañera trabajadora de la salud, Virginia Pineda, quien va a hablar sobre algunos temas interesantes. Ya volvemos. Estamos en el programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. A mi lado está la compañera trabajadora de la salud, Virginia Pineda. Bienvenida a nuestro programa Frente a Frente. Compañera, ¿cómo ve el asunto de los trabajadores en lo que se refiere a la vacunación por el COVID? Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días con todos los que nos están viendo. Pues le debo decir de que en lo que se refiere a la vacunación a todos los trabajadores, está totalmente incompleto. Hay trabajadores que no han sido vacunados todavía, a pesar de que están en primera línea, a pesar de que son trabajadores sanitarios y están ellos operativos, están en contacto permanente no solamente con pacientes, sino con todo tipo de personas. Entonces ellos no están siendo vacunados. Recién se está tratando de incluir a todos los trabajadores, pero se está tratando, pero parece que ya hubo hasta un listado VIP, que fueron los primeros vacunados, cuando los trabajadores, los médicos, las enfermeras que están en los hospitales, no han sido vacunados al 100%. Ahora, Virginia, también te digo que se les iba a reconocer a los trabajadores en los $200. ¿Qué hay de eso, sobre? Mire, eso de los $200 que hay hacia los trabajadores, déjeme decirle que ese decreto es un decreto discriminatorio, porque no se está incluyendo a todos los trabajadores. ¿Y no a quiénes, mamá? Solamente a los doctores o a las enfermeras o a cierto personal que ha estado en contacto permanente con pacientes. Sin embargo, aquel que hace limpieza, aquel que que trabaja en farmacia y dio los medicamentos, a ellos no, tampoco están incluidos en el laboratorio, tampoco aquellos que estuvieron en contacto permanente con los familiares de los pacientes, entregando incluso pues las órdenes de inhumación y exhumación para poderlos enterrar, tampoco están incluidos. O sea, con dedicatoria. Exactamente. Se ha discriminado casi a todo el personal operativo. No importó si ese personal que trabajó en pandemia y estuvo ahí al pie del cañón, no está siendo considerado para ese pago. O sea que ellos no lo reconocen. No le están reconociendo el pago. Incluso hay personas que, mientras todos sabíamos que aquí se rifaban las prendas de protección, mientras se veía al presidente, al vicepresidente, a los asesores presidenciales con una N95 y el personal de salud estaba con unas mascarillas quirúrgicas descartables. Entonces ellos que invirtieron para poder asegurarse un poco más su vida, la vida de su familia, de su dinero, no le están reconociendo este pago de $200, y esto es injusto. Aquí se tenía que haber incluido a todo el personal que estuvo laborando en pandemia, no a cierto grupo. Ahora los trabajadores están esperando la famosa vacunación, y hasta estos instantes, especialmente las personas de tercera edad, no se les ha dado ningún apoyo para vacunarlos lo más pronto posible. Claro, aquí vemos que solamente hay vacunación dedicada. Aquí no hay un verdadero plan donde se incluya a todos los que realmente necesitan y que sea sin discriminación. Aquí ha habido vacunación que se ha preferido cierto grupo y especialmente económico social antes que los médicos, las enfermeras o el personal sanitario que está dentro de la línea de atención hacia los pacientes con COVID. No nos olvidemos, por ejemplo, que en el Club Rotario se vacunó una serie de personas con la venia, escúcheme bien, de la vicepresidencia. Por supuesto, y a eso es lo que yo me refiero, que han habido las vacunas VIP y el personal que labora en los hospitales no ha sido vacunado al 100%. Eso discrimina al trabajador, discrimina al personal que está día a día con manejo de pacientes. Yo no entiendo por qué se prefiere a alguien de cierta condición social que no está siempre en contacto con pacientes, a un médico, a una enfermera, a un trabajador
que está en un hospital centinela, como se lo ha venido diciendo, y que no ha sido vacunado? ¿Por qué hay la preferencia para cierto grupo social y no pues para los trabajadores y los médicos, que son los primeros que deberían haber recibido las vacunas? Ahora que está hablando del asunto de las vacunas, yo tengo entendido que usted por suerte ya logró vacunarse. ¿Cómo logró esa situación? Si a veces no se puede. Bueno, yo les puedo decir de que a mí me avisaron el día sábado a las 11 de la mañana a decirme que estaba en un listado de vacunación. ¿Usted no sabía? No sabía, nunca llegó ningún listado, nunca nos avisaron, tanto así de que hay mucho personal con nosotros, de nuestros compañeros, nuestros trabajadores, que no han sido vacunados. No sabía, nadie sabía que teníamos que estar allí. Simplemente pues nos llamaron, fue porque iba a ir el presidente de la República y necesitaban gente para que estuvieran ahí viendo que supuestamente los trabajadores estaban siendo vacunados. O sea, lo importante es que quería ganarse popularidad nuestro querido presidente. Por supuesto, aquí solamente quería hacerse una pantalla para que el presidente pudiera ver que los trabajadores estaban siendo vacunados, cuando en realidad aquí no se le dijo a todos los trabajadores. Es más, hay tantos de que son susceptibles, tantos que tienen morbilidad, son diabéticos, hipertensos, tienen una obesidad bastante avanzada y sin embargo ellos no han sido vacunados. Ahora no nos olvidemos que la Teodoro Maldonado han desaparecido las vacunas. ¡Oh, sorpresa! Como decía el Chavo, desaparecieron las vacunas. ¿Qué pasó? ¿Se las robaron? ¿Qué sucedió? Me imagino yo que eso tiene que dar cuenta quien está a cargo del Consejo Directivo del IES, porque es el único que hace y dispone dentro del Seguro Social. Eso no pudo haberse desaparecido. Eso tiene que haber sido sustraído por alguien de algún nivel jerárquico superior. Porque acuérdense que el trabajador, no el que hace la limpieza o el que realiza cosas así, ese no va a tener acceso a llevarse toda tanta cantidad grande de vacunas que se han desaparecido. Lo que pasa es que al final esa vacuna la sacaron para vacunar a los que ya sabemos. Solamente ellos saben dónde está esa vacuna. Es muy grave la situación que atraviesa. Esto es algo gravísimo. No puede ser de que estén por encima los intereses personales sobre los intereses colectivos. Aquí hay personal que tiene que ser vacunado, especialmente los que están dentro de la primera línea y que no han sido considerados. Conozco a tantos trabajadores que son camilleros, que están en farmacias, que están en laboratorios y que están en contacto permanente con pacientes con COVID, pero no se han sido incluidos en la lista. No sé qué pasa, por qué discriminan al trabajador que está ahí permanentemente sirviendo a la comunidad y que no puede ser vacunado. Usted dice una gran verdad. Los señores que hacen limpieza son los que limpian la área donde está el enfermo con COVID, limpian los baños, limpian los pisos y todo eso. Y son personas que también están arriesgando su vida, porque en cualquier momento le puede caer COVID. Claro, y también aquellos que trabajan en la cocina, porque son los que reparten la alimentación a las personas que están ingresadas por COVID. El de laboratorio, el que toma la muestra, el de farmacia, el que da el medicamento. Son personas que están de riesgo. Sin embargo, aquellos no son considerados ni como prioridad para la vacuna, ni como prioridad para los $200, ese bono que está dando el gobierno, que no compensa, por cierto, porque todo aquello invertido en la pandemia para comprar prendas de protección que no le daban al personal, mientras porque los grandes proveedores, ya sabemos, se lo andaban rifando, y el personal invirtió tanto para su cuidado que esos $200 no siquiera compensan lo que realmente el trabajador invirtió. Es verdad lo que usted dice, porque yo vi contratos de bioseguridad con mascarillas buenas mascarillas. N95. ¿Qué las tenían? La gente de la presidencia, de la gobernación, de los puestos públicos, que verdaderamente no la necesitaban. Y los médicos, las enfermeras, andaban con una que es finita, con la cual tranquilamente le podía pasar el COVID. Así es, por eso es que hubo tanto personal sanitario, tanto personal médico, tantas enfermeras infectadas, porque nunca recibieron su verdadera dotación de prendas de protección para poder salvaguardar su vida y la de su familia. Recuerden que hubieron muchos médicos que comenzaron a caer con la pandemia, que no han sido reconocidos aquello por parte del gobierno. Y yo creo que aquí la nueva asamblea, la que ingrese, tiene que armar un plan de que se pueda reconocer una indemnización, por lo menos de aquellos familiares, a los familiares de los médicos, enfermeros y personal sanitario que murieron ejerciendo su labor sanitaria dentro de la pandemia. ¿No será caso que el gobierno que ya se va, que sabemos que es el de Lenín Moreno,
está preparando todo para que los nuevos dignatarios que vengan sean los que se encarguen directamente de la vacunación, de las prendas, y él se está lavando las manos, ya que pasó la Semana Santa, como Pilato. Aquí vemos que este gobierno siempre ha sido neoliberal y arraigado y enmarcado siempre de la parte patronal de los empresarios. Aquí no les importa salvaguardar la vida del personal médico, del personal sanitario. El presidente que venga, sabemos que cualquiera de los dos que venga va a ser tan terrible como el que se va. Ninguno de los dos nos va a representar una diferencia del pasado a lo que venga el futuro. Bueno, son lo mismo. Es lo mismo, es una gran verdad. Ahora hay una cuestión que también nos llama mucho la atención y que hemos escuchado. Los maestros que ya les han dado COVID, se dice por ahí que ya no se los va a vacunar porque ya se les dio el COVID. ¿Acaso el COVID no va a volver nuevamente? Es que eso es verdaderamente... Pues me da hasta risa de ver lo que se inventan las autoridades para tratar de salir de su responsabilidad y con respecto a la vacunación de los maestros, de los trabajadores y del personal sanitario de todo el Ecuador. Aquí ellos saben perfectamente de que uno cuando le da COVID a los 3 meses pierde la inmunidad. No es que nosotros nos lo inventamos, está ya en investigaciones científicas. Y si no lo saben, porque vayan a leer, porque leer no duele. Ahora le digo algo, yo pasé delante para el hospital Pulso. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Veía personas de la tercera edad haciendo grandes colas. Discúlpenme la expresión, ¿cómo maltratan a la persona de tercera edad? Ahí parado, esperando un colón hasta la vuelta del hospital. Yo me imagino que por la vacunación, en vez de darle las facilidades del campo. Imagínense todas estas personas de tercera edad que deberían estar salvaguardadas, pero no les interesa de que estas personas hagan la cola que tengan que hacer. Claro, pero a los que estuvieron en el Club Rotario, a ellos sí los trataron bien, pero como estos acá son ancianos del pueblo, entonces ellos sí son maltratados de la forma que tengan que ser. Esperen el tiempo que tengan que esperar para poderlos vacunar. Bueno, no nos olvidemos lo que usted decía. Todas las familias, hasta de Lenín Moreno, fueron vacunadas por el COVID. Igual que el señor que seguía con la silla de ruedas, que lo empujaba. Vacunados por el COVID rápidamente, sin ningún inconveniente. Mientras que la gente del pueblo, que ya está, a veces, que no tiene cómo defenderse, no le dan las facilidades del caso. Por eso nosotros exigimos vacunas para todos. No puede ser posible que se dé prioridad solamente a un grupo económico. Tiene que dársele vacuna al pueblo, porque el pueblo es el que realiza todas las funciones para sacar adelante este país. ¿Acaso no es el pueblo el que trabaja y genera la riqueza? Son los trabajadores, el pueblo que saca adelante el país, no solamente los grandes grupos económicos. Y ya para terminar, les digo algo, los comunicadores sociales que están en primera línea y la gente que está trabajando en los hospitales, los periodistas, cubriendo las informaciones, no están vacunados, igual que las personas de tercera edad, de comunicadores, y que están esperando que toda esta gente se muera para decir, pobrecitos, se murieron. Es que no hay un verdadero plan de vacunación. Y mientras no les interese la vida del pueblo, no lo va a haber. Siempre va a haber preferencia hacia cierto grupo social que realmente aquellos que están expuestos por sus labores diarias a la comunidad. Estuvo con nosotros la compañera trabajadora Virginia Pineda. Ya volvemos. Estamos de regreso en nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, y esta vez pues nuestra entrevistada con quien vamos a dialogar es la maestra Gabriela Meléndez Guzmán sobre la terminación del año
educativo en la costa. Bienvenida, Gabriela, gracias por aceptar nuestra invitación. Cuéntenos, ¿cuál es su evaluación como maestra fiscal de este año lectivo bastante crítico en el marco de la pandemia de COVID-19 que ha afectado pues, al mundo y particularmente también al Ecuador? Gracias por la invitación que nos han hecho el día de hoy a los maestros. Soy maestra, también soy representante también de la Organización de Mujeres por el Cambio, pero en sí, nosotras como maestras justamente estamos a las puertas ya de la culminación del periodo lectivo. Este periodo lectivo que frente a toda la crisis sanitaria y que los maestros hemos venido enfrentando duramente, batallando contra la pandemia, batallando contra los actos de corrupción. Vean ustedes lo que pasa ahora. La ministra de Educación sale en los medios de comunicación indicando de que ellos tienen elaborado su plan de retorno progresivo a clases para el periodo lectivo que viene, porque lo quisieron hacer, lo quisieron implementar en el periodo lectivo que ya está por culminar, pero frente a la crisis sanitaria y también a los padres de familia que en su mayoría apostaron por no enviar a sus hijos a las instituciones educativas por el riesgo de contraer este virus, ella sigue insistiendo. Y no solamente eso, Richard, han venido siendo también objeto también en el sector del magisterio que no se les da los equipos de bioseguridad, que se nos llevaron el presupuesto de la educación, impidiendo de que los estudiantes tengan ellos acceso también a la internet. Y terminamos este periodo lectivo con una falencia de estudiantes que no fueron contactados por parte del Ministerio de Educación y nos responsabilizan a los maestros que nosotros deberíamos haber contactado a nuestros estudiantes. Sabemos nosotros que el padre de familia, ellos priorizaron la vida de sus hijos y por ello, por la crisis económica también que vive el país, no pudieron continuar sus estudios. Y ese problema lo sabía el Ministerio de Educación, pero sin embargo no estuvieron preocupados por resolver el gran problema que se presentaba en el sistema educativo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Terminamos nosotros ya faltando días para terminar este periodo lectivo, tenemos todavía una falencia de estudiantes que no fueron contactados y que nos obligan a los maestros en plena pandemia, en la segunda ola de contagio, a que vayamos los maestros arriesgando nuestra vida, la vida de nuestra familia, a que vayamos a buscar a los estudiantes. Sin embargo, los maestros que somos por vocación y que estamos entregados a nuestra profesión, nosotros lo veníamos haciendo. Imagínate que arriesgando nuestra propia vida, fuimos nosotros incluso a buscar a nuestros niños y nos encontramos con la triste realidad de que los niños no se habían inscrito todavía y no habían continuado sus estudios porque no tenían ni siquiera para comer, peor tenían para pagar la internet. Entonces, todos estos problemas que teníamos en el sistema educativo, el gobierno no ha hecho nada, caso omiso a las demandas que la Unión Nacional de Educadores a diario ha venido presentando denuncias y exigencias a que se cumpla con el requerimiento del presupuesto de la educación. Precisamente un dato que da la Organización de las Naciones Unidas para la Protección de la Infancia, la UNICEF, señala que en el Ecuador particularmente 286 niñas quedaron fuera del sistema educativo en el Ecuador, el sistema escolar, tanto primario, inicial como secundario. Y eso es realmente una situación grave. La pandemia vino en la práctica a desnudar la situación del sistema educativo del país, también latinoamericano. Frente a eso, ¿cuál ha sido la propuesta que han hecho los maestros y maestras de sus organizaciones gremiales, particularmente la UNE, la Unión Nacional de Educadores del Ecuador? Esa cantidad de estudiantes que nosotros, incluso la Unión Nacional de Educadores, lo venía denunciando desde el inicio del periodo lectivo. Y dijeron los del Ministerio de Educación que no, que ya los estudiantes habían sido contactados y era mentira. Ellos no podían hablar de cifras
¿Por qué? Porque los únicos que manejábamos el listado de los estudiantes éramos los maestros y nosotros sabíamos qué estudiantes son los que se están conectando mediante WhatsApp. Imagínate que de cada 10 estudiantes solamente un estudiante tenía un equipo telemático para poder acceder a la educación virtual y allí lo único que hacían era recibir las tareas por un WhatsApp, que no es lo mismo de hablar de una educación virtual. La educación virtual tiene una serie de elementos pedagógicos virtuales. No podían ellos haber hecho esto, pero frente a todo esto, los maestros, arriesgando nuestra vida, fuimos nosotros esos pioneros de ir a buscar a casa, porque nosotros sí conocemos dónde están nuestros estudiantes. Nosotros sabemos la realidad, dónde viven y las condiciones que viven. Llevábamos la ficha y llegábamos a esto. Entonces, por eso es que ahora estamos exigiéndole al gobierno y a la ministra de Educación que frente a todas estas demandas se cumpla también con el plan de vacunación obligatorio para todo el sector del magisterio. No puede haber prioridades, no se puede solamente vacunar a los maestros que según ellos dicen que ya los que les dio el COVID ya no vamos a ser parte del listado de los compañeros que son considerados para vacunarse. La vacuna debe de ser gratuita y debe de ser obligatoria para todo el sector del magisterio, porque nosotros estamos poniendo el pecho, somos los que hemos estado también en primera línea. Hemos incluso estado trabajando presencialmente en el momento de la entrega de textos, en el momento de la entrega del desayuno escolar, de ir a contactar a nuestros estudiantes, cuando hemos ido a receptar los portafolios y que ahora en esta segunda ola muchos maestros se han contagiado y han fallecido, nuestros compañeros maestros, y su familia también está muriendo. Y sin embargo el Ministerio de Educación no hace nada. Lo dijo en los medios de comunicación que se iba a priorizar el sector de la salud, el sector de las Fuerzas Armadas, que se iba el sector también de los docentes que íbamos a ser vacunados. Pero ahora, ¿cuál es la sorpresa? Que en los distritos nos están enviando mensajes diciendo de que los que van a tener prioridad son a los maestros que no les ha dado COVID. Como que ya los que ya les dio el COVID ya tienen la inmunidad, y el Ministerio de Salud sabe que no hay todavía una inmunidad así te haya dado el COVID. Entonces es necesario que se siga exigiendo, como ha sido característica nuestra, la vacunación ya para todo el magisterio y para el pueblo con vacunación gratuita. Gabriela, estamos conversando en el programa Frente a Frente con Gabriela Guzmán, maestra fiscal, justamente sobre una evaluación del periodo educativo en la costa. De acuerdo a varias organizaciones internacionales, Voces de la Educación, UNESCO, UNICEF, en la práctica resulta que este año lectivo que está por culminar en realidad ha significado no solamente la falencia que tú señalas, sino un nivel de aprendizaje bastante relativo en los estudiantes, en los docentes. Eso significa que se han generado grandes vacíos en la enseñanza, que hay una población infantil y adolescente marginada. ¿Cómo se proponen para este nuevo ciclo escolar del 2021-2022 mejorar la cuestión desde el aspecto desde la telemática? Porque en realidad la pandemia, como dicen todos los estudios, no va, al menos en el Ecuador, a la problemática de la vacunación, y con vacunación no va sino hasta el 2023-2024. Es decir, de pronto va a haber que combinar la educación presencial y semipresencial. Entonces, ¿qué mejorar en ese tipo de propuestas en el sistema educativo para que no tengamos, o al menos relativizar esos problemas que ustedes han señalado? Ya. Frente a todas estas problemáticas y el fortalecimiento de la educación y de cubrir esos vacíos que tienen nuestros niños, pero es por la falta de los equipos telemáticos. Si nosotros como maestros seguimos en la bandera de lucha de la exigencia de la internet gratuita, porque también con la internet y que exista una verdadera educación virtual, rompemos esquemas. Ahora que vivimos la era de la tecnología, los estudiantes pueden ellos también aprender, pero de una manera verdadera, usando todas las herramientas telemáticas. Entonces podemos nosotros hacer esa combinación. También la otra alternativa es que
los estudiantes, teniendo, como lo manifestaba esta ministra de Educación, de que va a haber el plan retorno progresivo a clases. Se puede hacer eso, pero siempre y cuando se garantice los equipos de bioseguridad. Nosotros no nos oponemos, pero siempre y cuando también se garantice los equipos para los maestros, para los estudiantes, y que se adecúe los establecimientos educativos. Hay muchos establecimientos educativos que ni siquiera cuentan con una verdadera infraestructura y que ahora, con este periodo lectivo que las escuelas estuvieron abandonadas, fueron saqueadas también por los amigos de los ajenos, se llevaron lo poco que había. Entonces no hay una verdadera implementación. Si el gobierno quiere ese retorno progresivo, tendrá que invertir en infraestructura, tendrá que invertir en la internet para los estudiantes. Entonces, todo esto, por ello, los maestros justamente estamos también en pie de lucha, porque queremos nosotros que la reforma de la ley de educación, que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional y que justamente allí está reflejado el producto de 13 años de lucha que encaminamos los maestros, y que ya ahora el 13 de abril se le cumple el plazo al gobierno y que no ha habido un pronunciamiento. Nosotros estamos por eso en las calles y estamos vigilantes que hasta antes del 13 de abril el gobierno debe de pronunciarse por la aprobación y que ya esté oficialmente publicada en el registro oficial. ¿Cuáles son los aspectos de esa nueva ley o reformas a la ley que son importantes resaltar? Son importantes porque nosotros allí los maestros no vamos a ganar menos de $1,000. Se va a recuperar las 10 categorías de escalafón. Los maestros se van a jubilar a los 30 años de servicio sin límite de edad. ¿Vuelve la educación intercultural? Vuelve la educación intercultural, vuelve la educación que habían antes de que pongan ese bachillerato improvisado, que se eliminaron los colegios técnicos, van a retornar otra vez para que los estudiantes puedan ellos desarrollar una arte, puedan desarrollarse en la parte técnica y ellos puedan acceder a esto. Entonces, va a haber los concursos de merecimiento y oposición para ingreso al magisterio. A la parte telemática, ¿también mejora eso en la ley como una obligación del Estado? Claro, con la ley se va a exigir de que el gobierno debe de hacerse cargo de la internet gratuita para los estudiantes de las instituciones fiscales. Entonces, esas son nuestras banderas de lucha que están plasmadas en esta ley. Por supuesto, si nosotros hemos sido los autores, partícipes de estas reformas de la ley de educación que se han dado durante estos 13 años. Gabriela, no puedo dejar de preguntarte, porque también tú eres activista de Mujeres por el Cambio. ¿Cuál es la posición de Mujeres por el Cambio respecto de del próximo proceso electoral del domingo 11 de abril? Perdón? Bueno, las mujeres también, que somos maestras y que somos amas de casa y que somos profesionales, nosotras hemos dicho que nosotras el 7 de febrero nos pronunciamos por un candidato que representaba a las mujeres de los sectores populares, a las profesionales, y que ahora, como ya se dio el fraude conspirado con el Consejo Nacional Electoral, y que en esta actualidad nosotras no tenemos candidatos que nos representen, nosotras las mujeres nos vamos por el voto nulo. Por ello convocamos a toda la comunidad a que se pronuncie por ese voto, porque los sectores populares no tenemos candidatos, ni Lazo ni Arauz no nos representan. Entonces, por ello vamos por el voto nulo. Gracias, Gabriela Menéndez, maestra fiscal en la evaluación del sistema educativo de la costa, y también alguna opinión sobre el próximo proceso electoral del 11 de abril. Volvemos en unos segundos en Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Compañero, pues sí, qué gusto. Hemos resuelto la dificultad de Mashi Fabián. Nos da gusto para empezar a conversar en este momento. Mashi Fabián, quisiéramos que nos regale el saludo efectivo para... A la asamblea, así Mashi tiene que buscar un buen asesor
Nancy Sí, maneja sí. muy bien la tecnología. Sí, ya gracias a los asesores ya le puedo ver, compañero Fabián, Nancita. Qué gusto saludarles a todos, a los que están Bueno, conectados ya a la plataforma. compañero Salvador, tratemos de hacerlo más rápido, que ya no nos queda mucho tiempo. Y yo quisiera preguntarle cuáles son las propuestas legislativas que iniciará en los primeros 100 días. Así bien concreto y rápido, porfa. Nos quedan 10 minutos. Bueno, tenemos varios temas. Uno de ellos tiene que ver con la reactivación productiva. Y en el marco del propósito para la reactivación productiva, esto de la política crediticia. Esto es un tema urgente que estamos ya trabajando. Espero que al iniciar ya el trabajo en la Asamblea Nacional podamos inmediatamente presentar y ojalá dar el tratamiento que corresponde y tener en los primeros 100 días este tema, toda vez de que el crédito, como sabemos, el crédito es uno de los instrumentos, de las herramientas más necesarias. Puede haber muchas iniciativas para emprender en algo, pero si no hay ese pequeño capital accesible, entonces ahí se mueren muchas veces las ideas, las iniciativas. Así que ese es uno de los temas, no es el único. Hay también otros temas que tienen que ver con fiscalización a los asuntos de la pandemia, fiscalización en varios ejes que tiene que ver con petróleos, que tiene que ver con aduanas, fiscalización al mismo Consejo Nacional Electoral, son entre otros también las prioridades que tenemos. Asuntos que tienen que ver con las comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades, que tienen que ver con nuestro sistema de educación intercultural bilingüe, incluyen entre las prioridades que tenemos para la gestión ya en el legislativo, compañero Fabián. Estimado Salvador, quisiéramos conocer, el próximo domingo se realizan ya las elecciones presidenciales. Bueno, el movimiento indígena, el movimiento Pachacuti tiene una decisión, pero quisiéramos saber cuál es su parte, su aporte, su opinión para los electores para el próximo domingo, estimado Salvador. Bueno, primero, Nancitan, nosotros tomamos una resolución, primero en el marco de una asamblea de la CONAIE, hace aproximadamente unas 3 semanas, en una asamblea ampliada en Cochapamba, Huaranda, en la provincia de Bolívar. Ahí, por unanimidad, luego de todos los análisis que se hizo, se dijo que ni el un candidato ni el otro no nos dan ninguna garantía, porque ya de alguna manera los conocemos, sabemos cuáles son sus planes de gobierno, sabemos lo que han hecho, y por lo tanto vamos a votar nulo. Luego, el pasado 23 de marzo, volvimos a reunirnos en el marco del Pachacuti, con la presencia, al acompañamiento de los compañeros dirigentes de la CONAIE, obviamente la estructura de Pachacuti, y en este consejo ampliado del Pachacuti se ratifica la orientación, la resolución de votar nulo. Primero porque es una forma de censura de nuestra parte a este sistema democrático, entre comillas, con un Consejo Nacional Electoral que no nos ha dado ninguna garantía de respeto a la voluntad del elector, y segundo porque los candidatos, nuevamente decimos, no nos representan, ninguno de ellos nos garantiza poder impulsar los temas que hemos venido buscando históricamente con nuestras luchas. Así es que por esa razón se ratifica votar nulo y seguir en los procesos de resistencia. Y nosotros nos mantenemos allí, respetuosos de las resoluciones. Sin embargo, vemos algunas cosas en estos últimos días, en estas últimas horas, nos preocupa profundamente, pero nosotros como organización estructuralmente nos mantenemos ahí con esa resolución que hemos adoptado. Ahora, estimado Salvador, precisamente quería preguntar sobre aquello. En este día, el presidente de la organización, Jaime Vargas,
Jaime Vargas, resulta que da su apoyo contundente, porque es la cabeza de las organizaciones de nuestro país, del movimiento indígena, su apoyo contundente a Araúz. ¿Eso qué significa? Que el poder de la palabra, el poder de la decisión de las bases, prácticamente una persona lo va destruyendo o va construyendo otro camino, estimado Salvador.